Desde el primer momento debes escuchar esto. Tal vez la razón por la que Dios nunca aparece no sea la que imaginas. Y lo que voy a revelar aquí es algo que mucha gente prefiere evitar, precisamente porque pone en tela de juicio no solo la fe, sino todo el edificio emocional construido a su alrededor. Este vídeo desmontará paso a paso la justificación más repetida de la historia de la humanidad. Dios está en silencio por una razón. Y cuando comprendas la verdadera razón que casi nadie se atreve a asumir, te darás cuenta de que toda la narrativa religiosa sobre la presencia divina comienza a derrumbarse de una manera incómodamente lógica. Desde niños nos han dicho que existe un ser supremo que lo ve todo, lo guía todo y lo juzga todo, pero que curiosamente nunca se presenta en ningún momento. Y lo extraño es que, a pesar de esta ausencia total, miles de millones de personas siguen organizando sus vidas como si esa presencia oculta fuera innegociable. El contexto de este vídeo es precisamente ese contraste. El mundo real lleno de caos, dolor y decisiones humanas y un supuesto Dios que nunca aparece. Pero hay algo aún más desconcertante, el hecho de que cuanto más evoluciona el mundo en conocimiento y registro, menos milagros ocurren. Y aquí surge la primera pregunta incómoda que a nadie le gusta hacer. Si Dios existe, ¿por qué nunca ha elegido manifestarse en una era en la que cualquier persona con un teléfono móvil podría documentarlo? ¿Por qué toda manifestación concreta se limita precisamente al periodo histórico más difícil de confirmar? Esta coincidencia no parece casual. El punto central de este vídeo, su propuesta única, es simple y directo. No voy a utilizar filosofía abstracta ni analogías místicas, ni voy a recurrir a debates teológicos. Solo voy a utilizar lo que cualquiera puede observar en el mundo real. Y cuando comparas el comportamiento atribuido a Dios con el comportamiento de algo que simplemente no existe, te darás cuenta de que ambos son idénticos. Y ahora viene la parte realmente provocadora. Existe una explicación racional para el silencio absoluto de Dios y no tiene que ver con el pecado, el castigo, el misterio o la voluntad superior. Tiene que ver con algo mucho más humano, mucho más predecible y que probablemente hayas notado en algún momento de tu vida, pero nunca hayas dicho en voz alta. Piensa por un momento en cómo tratamos cualquier afirmación extraordinaria que se produce fuera del ámbito religioso. Si alguien dice que ha visto un fantasma, la primera reacción es pedir pruebas. Si alguien afirma que ha hablado con una entidad invisible, esperamos pruebas concretas. Pero en el caso de Dios, el ser más poderoso que supuestamente ha existido jamás, la regla cambia por completo. Lo más curioso es que para la mayoría de las personas el falta de pruebas se interpreta como profundidad espiritual, no como ausencia. Y esto revela algo incómodo. Dios es la única entidad cuya existencia se defiende con argumentos que nunca serían aceptados en ningún otro aspecto de la vida. Su ausencia se ha transformado en virtud. Su distancia se ha transformado en misterio y su silencio se ha transformado en sabiduría. Es como si las religiones hubieran creado un escudo emocional alrededor de algo que, visto de forma neutral, comporta exactamente como nada. Pero hay algo aún más revelador. La humanidad siempre ha llenado el vacío de lo desconocido con narrativas divinas. Cuanto menos sabíamos sobre los truenos, las enfermedades, las estrellas y los fenómenos naturales, más dioses se creaban para explicarlos. A medida que avanzaba el conocimiento, los dioses retrocedían. Y hoy solo queda uno, el Dios que nunca aparece. Y esto plantea una pregunta inevitable. ¿Está en silencio? ¿O es que el silencio siempre ha sido lo único que ha existido? Si lo analizas fríamente, te das cuenta de que lo único que sustenta la idea de un Dios que nunca se muestra es el miedo. Miedo al vacío, miedo a la muerte, miedo al azar. Y cuando te das cuenta de esto, la narrativa religiosa pierde su brillo porque descubres que fue construida para calmar, no para revelar la verdad. Y cuando la verdad molesta, la creencia se convierte en un refugio emocional, aunque no tenga sentido. Así que antes de continuar quiero que participes. Comenta la frase "el silencio también es una respuesta" para demostrar que estás siguiendo esta reflexión hasta aquí y que estás dispuesto a cuestionar lo que la mayoría acepta sin pensar. Cuando observamos el comportamiento humano ante el silencio de Dios, nos damos cuenta de algo curioso. Cuantas menos respuestas ofrece el mundo, más intentan las personas llenarlo con explicaciones espirituales. Y esto no sucede porque esas explicaciones sean convincentes, sino porque el vacío es insoportable. El silencio de Dios no se percibe como una ausencia, sino como un lienzo en blanco en el que cada persona proyecta sus miedos,
esperanzas y dolores. Así lo que debería ser una prueba contra su existencia acaba convirtiéndose paradójicamente en combustible para la propia creencia. Y hay un detalle aún más difícil de ignorar. En ningún momento de la historia moderna, con miles de millones de cámaras registrando todo, se ha capturado un solo fenómeno atribuido directamente a Dios. Ni un milagro, ni una aparición, ni una intervención clara, nada. El mundo sigue funcionando según leyes naturales, predecibles, indiferentes al sufrimiento humano. Y, aún así, millones de personas siguen esperando una señal que nunca llega. Es como alguien que espera un mensaje de alguien que nunca le ha enviado ni siquiera una hora. Cuando lo ponemos en perspectiva nos damos cuenta de un patrón. El silencio constante no es aleatorio, no es misterioso, es demasiado consistente como para interpretarlo como una intención divina. Si un ser omnipotente quisiera comunicarse, no habría barreras. El silencio, por lo tanto, no revela profundidad espiritual, sino la ausencia de un interlocutor real. Y esta conclusión, aunque obvia, es precisamente la que más evitan las personas, porque obliga a una revisión interna dolorosa. Pero hay un punto que aún no se ha abordado. ¿Por qué la ausencia de Dios molesta tanto? Especialmente a aquellos que no creen, quizás porque en el fondo hemos sido condicionados desde pequeños a imaginar que hay alguien que se ocupa del caos que nos rodea. Y cuando descubres que nadie tiene el control, la sensación de desamparo es inevitable. Sin embargo, es precisamente en ese desamparo donde nace la autonomía. Y eso es algo que rara vez se dice. Y aquí entra la pregunta que abre el camino a algo aún más revelador. Si el silencio de Dios siempre ha sido la norma, ¿quién creó realmente la idea de que Él habla, responde y actúa activamente en el mundo? La respuesta no está en el cielo, sino en la propia humanidad. La idea de que Dios se manifestaba antiguamente, pero ya no lo hace, es una de las justificaciones más frágiles y contradictorias que se han creado. Si realmente deseaba ser conocido, ¿por qué eligió hacerlo precisamente en un periodo sin registros fiables? ¿Por qué no aparece ahora cuando su existencia podría demostrarse de forma indiscutible en cuestión de segundos? Este contraste revela algo que pocos se atreven a admitir. Tal vez no fue Dios quien desapareció, sino que fueron los límites de la ignorancia humana los que disminuyeron. El avance de la ciencia, la tecnología y la información ha logrado algo que ningún profeta, sacerdote o predicador ha conseguido. Ha eliminado el terreno fértil donde solían nacer los milagros. Luces misteriosas, voces en el viento, curaciones espontáneas. Todo ello ha encontrado explicaciones naturales a lo largo de los siglos. Y cuando lo desconocido pierde su misterio, lo divino pierde su espacio. No porque Dios haya dejado de actuar, sino porque nunca hubo una acción que registrar. Pero hay una pieza clave en este rompecabezas, incluso con todas las explicaciones científicas. La creencia persiste. Esto sucede porque la religión nunca tuvo como función principal explicar el mundo, sino explicar el miedo que sentimos al vivir en él. La función emocional siempre ha sido más fuerte que la función racional. La creencia no desaparece porque nunca nació de la lógica, sino de la fragilidad humana. Y es precisamente aquí donde la narrativa religiosa se vuelve más vulnerable. Porque si Dios no aparece cuando podría, si no interviene cuando debería y si no responde cuando más se le implora, entonces las preguntas se acumulan y cuando se eliminan todas las justificaciones teológicas, solo queda una hipótesis simple y perturbadora. Estamos solos y siempre lo hemos estado. La diferencia es que ahora tenemos herramientas para darnos cuenta de ello, pero ahora viene lo más delicado. Si realmente estamos solos, eso cambia por completo el significado de la vida humana y es ese impacto, no la ausencia de pruebas, lo que hace que tanta gente se resista a la idea de un Dios que nunca aparece. La siguiente parte revela exactamente cómo se ha cultivado esa resistencia y por qué sigue siendo tan fuerte hoy en día. Durante siglos, la religión ha construido una narrativa cuidadosamente diseñada para lidiar con el silencio de Dios. No importa cuánto permanezca invisible, inaccesible o indiferente, siempre hay una explicación lista. Si no aparece, es porque está poniendo a prueba tu fe. Si no responde, es porque sabe lo que es mejor. Si no interviene, es porque tiene un plan mayor. Todas estas respuestas tienen algo en común. Hacen que la ausencia de Dios sea siempre justificable y nunca cuestionable. Esta estrategia funciona porque convierte la falta de pruebas en parte de la propia doctrina.
Un Dios invisible es más fácil de defender que un Dios que aparece y debe enfrentarse a los hechos. Después de todo, algo que nunca se manifiesta no puede ser desmentido. Esa es la protección perfecta. No se puede refutar lo que nunca se muestra. Y cuanto más lejos está Él, más libertad tienen las autoridades religiosas para hablar en su nombre. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido. Toda religión necesita de alguna manera convencerte de que el silencio de Dios es profundo y no vacío. Y esa es una tarea que requiere manipulación emocional. Porque en el mundo real, cuando alguien desaparece, no responde, no aparece y no muestra ningún signo de presencia, la conclusión es obvia. Esa persona no está allí. Pero cuando se trata de Dios, la misma lógica está prohibida. Y esa prohibición no es espiritual, es social. Esto explica por qué tantos se apresuran a defender a Dios, incluso cuando Él nunca les corresponde. Hay más en juego que la creencia. Hay comunidad, identidad y pertenencia. La fe funciona como un escudo psicológico y social, y ese escudo no se puede romper fácilmente. Por eso, cuando alguien señala el silencio divino, surge la incomodidad. No porque el argumento sea frágil, sino porque amenaza toda una estructura emocional construida durante décadas. Y aquí entra la pregunta que muy pocos se atreven a afrontar. Si Dios de hecho quisiera ser conocido, ¿por qué delegaría su propia existencia a seres humanos imperfectos, textos ambiguos y tradiciones contradictorias? ¿Por qué no se revela directamente? La respuesta a esto nos lleva a un punto aún más delicado que desmonta por completo la lógica de la revelación divina. Cuando analizas la historia de las religiones, te das cuenta de que todas tienen una característica en común. Dios nunca aparece cuando la prueba importa. Las grandes manifestaciones siempre ocurren en un pasado lejano, en contextos frágiles, donde los recuerdos eran imprecisos y las historias se mezclaban con las leyendas. Nunca hay un momento verificable, un registro claro, una señal incontestable. Siempre es un relato, una visión, un sueño, un testimonio, nunca un hecho documentado. Y eso no es una coincidencia. La estructura religiosa depende de esa zona nebulosa donde todo puede interpretarse y nada puede confirmarse. La ausencia de Dios no es un problema para la religión, es su mayor base, porque mientras Él permanezca invisible, todo lo que se dice en su nombre sigue siendo irrefutable. Y cuanto más irrefutable es algo, más poder psicológico ejerce sobre los que creen. Pero hay un aspecto aún más extraño en todo esto. Si Dios realmente hablaba con los profetas, realizaba milagros e interfería directamente en el mundo. Porque todo eso cesó precisamente cuando la capacidad humana de registrar los acontecimientos se volvió imposible de ignorar. Es como si las manifestaciones divinas no obedecieran a un plan eterno, sino a los límites de la tecnología. Y esta coincidencia para muchos pasa desapercibida, pero no debería ser así. La verdad es que cuando comparamos el comportamiento esperado de un ser real y el comportamiento atribuido a Dios, algo queda claro. Un ser que no se muestra, no responde y no interviene es a todos los efectos prácticos indistinguible de algo inexistente. Y esta constatación aporta una claridad que mucha gente intenta evitar porque desmonta la cómoda ilusión de que hay alguien cuidando del caos. Pero lo que realmente desestabiliza todo y que pocos se atreven a pensar hasta el final, es lo siguiente. ¿Y si la ausencia no es señal de misterio, sino de origen humano? ¿Y si la explicación del silencio de Dios no está en las nubes, sino en la propia mente de las personas? Esta pregunta abre el camino a una revelación que transforma por completo la percepción sobre la fe, la existencia y la libertad. Si observas con atención, te darás cuenta de que la creencia en Dios no se sustenta en su presencia, sino en la necesidad humana de llenar un vacío. Todas las sociedades en algún momento han construido su propio Dios, cada una con características diferentes, cada una con objetivos distintos, pero todas con algo en común. Todos surgieron para responder a las preguntas que nadie podía responder. Y eso significa que Dios siempre ha sido menos una figura y más una función creada por la mente humana para dar sentido a lo impredecible. La fe no surge de la evidencia, sino de la ansiedad. Surge del miedo a que no haya un plan, del miedo a que todo sea obra del azar, del miedo a que la vida no tenga sentido. Por eso Dios no aparece, porque no necesita aparecer. Su fuerza no está en lo que hace, sino en lo que representa emocionalmente. Y cuanto más cruel se muestra al mundo, más fuerte se vuelve la necesidad de creer en algo que prometa justicia, protección y propósito. Pero esa promesa tiene un precio.
Cuando crees que hay un ser superior coordinándolo todo, también entregas parte de tu autonomía, delegas la responsabilidad en lo invisible y eso crea una dependencia silenciosa que moldea las decisiones, los comportamientos e incluso la forma en que las personas interpretan el sufrimiento. El silencio de Dios acaba interpretándose como una prueba, una lección o un propósito, nunca como una ausencia. Porque admitir la ausencia significa asumir el control total sobre la propia vida. Sin embargo, hay un punto que resulta imposible de ignorar. Si la mente humana es capaz de crear explicaciones para soportar el miedo, ¿no es la idea de Dios precisamente uno de esos mecanismos? Un mecanismo psicológico que ha evolucionado junto con el lenguaje, la cultura y la necesidad de sobrevivir emocionalmente. Esta posibilidad lo cambia todo porque saca a Dios del campo de la divinidad y lo coloca en el campo de la invención. Y aquí surge la pregunta que muchos evitan, pero que debes considerar si quieres entender el silencio divino. ¿Dios silencioso o siempre hemos sido nosotros los que hablábamos solos y llamábamos a esa voz interna fi? Cuando analizamos la forma en que ha evolucionado la religión, nos damos cuenta de que cuanto más compleja se volvía la sociedad, más sofisticadas se volvían las explicaciones sobre el silencio de Dios. A veces Él guardaba silencio por amor, otras veces por justicia, otras por protección. Cada doctrina creaba una justificación diferente, pero todas tenían el mismo objetivo: transformar la ausencia en significado. Y esto revela algo profundo. Dios no necesitaba aparecer porque sus representantes hablaban por Él y aún lo hacen. El problema es que estos representantes nunca se ponen de acuerdo entre sí. Cada grupo afirma tener la interpretación correcta. Cada líder religioso dice hablar en nombre del mismo Dios, pero con mensajes completamente diferentes. Si Dios fuera real y estuviera interesado en comunicarse, ¿por qué permitiría tal confusión sobre su propia identidad? ¿Por qué dejaría que millones de personas se mataran, discutieran y se odiaran defendiendo versiones contradictorias de la misma idea? El silencio aquí no parece divino, parece humano. Y cuando nos enfrentamos a este hecho, surge una conclusión incómoda. Dios no habla porque no hay nadie a quien hablar. Lo que hay son interpretaciones humanas filtradas por la cultura, el miedo, el poder y la tradición. Cada religión, cada libro sagrado, cada doctrina es el resultado de mentes humanas que intentan explicar lo inexplicable. Y cuando te das cuenta de esto, el silencio deja de ser un misterio y se convierte en evidencia. Pero hay algo aún más intrigante. Si Dios realmente existe y se preocupa, ¿por qué seguiría permitiendo que su propia imagen fuera distorsionada, manipulada y utilizada como herramienta de control? ¿Por qué no pondría orden en el caos de las creencias humanas, con una única manifestación clara y universal? Esta pregunta por sí sola expone la contradicción fundamental de la fe moderna. Y ahora llegamos al punto más revelador de este pasaje. Tal vez la pregunta no sea, ¿por qué Dios nunca aparece?, sino quién se beneficia del hecho de que nunca aparece. La respuesta a esto cambia por completo la perspectiva sobre la fe, el poder y la propia necesidad humana de creer. Cuando observamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que Dios siempre aparece en boca de quienes buscan influencia, poder o autoridad moral. Los reyes decían gobernar en su nombre. Los sacerdotes hablaban como sus intermediarios. Los profetas afirmaban recibir mensajes directos. Y cuanto más se mantenía alejado Dios, más fuerte era el poder de aquellos que afirmaban representar su voluntad. La ausencia divina nunca debilitó la religión, sino que fortaleció a aquellos que aprendieron a explotarla. Y ahí es donde vemos un patrón recurrente. Cuanto menos se manifiesta Dios, más crean las religiones estructuras para justificar ese silencio. La idea de que Él habla a los corazones, que opera de forma discreta o que no actúa como los humanos esperan es una forma de mantener viva la narrativa en una era en la que la ausencia se vuelve imposible de ignorar. En otras palabras, la religión tuvo que convertir la ausencia de Dios en parte de su doctrina para seguir existiendo. Pero hay algo aún más revelador. Si Dios tuviera algún interés en guiar a la humanidad, no dependería de intermediarios fallidos, contradictorios y a menudo corruptos. No necesitaría templos, escrituras discutibles o líderes que interpretan todo a su manera. Si quisiera ser conocido, su presencia sería directa, indiscutible y constante. Sin embargo, lo que vemos es exactamente lo contrario, una distancia tan grande que resulta incompatible con la idea de un ser interesado en la humanidad. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a afrontar. ¿Ha persistido la creencia en Dios durante tanto tiempo?
no por su presencia, sino por la utilidad de su ausencia. La ausencia permite flexibilidad, permite interpretación, permite poder. Un Dios silencioso es fácil de moldear y eso ha garantizado que cada cultura creara el Dios que mejor se adaptara a sus necesidades. Esta reflexión lleva a otra pregunta aún más profunda que muchos evitan porque desmonta no solo la creencia, sino todo el sistema que se ha construido a su alrededor. Si eliminamos todos los intermediarios y todas las narrativas humanas, ¿qué queda de Dios más allá del silencio? Cuando analizamos el sufrimiento humano, hay algo que resulta imposible de ignorar. No hay ningún patrón que indique una intervención divina. Las tragedias les ocurren tanto a los creyentes como a los no creyentes. Los desastres afectan por igual a niños, adultos, inocentes y culpables. La distribución del dolor en el mundo es completamente aleatoria. Si Dios existiera y se preocupara, su silencio ante el sufrimiento sería moralmente indefendible. Y esa es una de las contradicciones más profundas de la fe. Los religiosos intentan resolver esta contradicción diciendo que Dios tiene un plan mayor. Pero esta explicación crea un enorme problema moral. ¿Qué tipo de ser benevolente permitiría masacres, injusticias y pérdidas devastadoras para enseñar lecciones o cumplir un plan? Si ese fuera el comportamiento de un padre, se le consideraría cruel. Si fuera el comportamiento de un líder, se le consideraría tiránico. Solo en el contexto religioso se idealiza a este comportamiento como sabiduría. La verdad es que cuando aislamos el comportamiento atribuido a Dios, nos damos cuenta de que se parece mucho más a la ausencia total de cualquier intervención que a una presencia intencionada. El mundo funciona basándose en leyes naturales, en elecciones humanas y en las consecuencias de acciones concretas, no en interferencias sobrenaturales. El silencio no parece estratégico, no parece pedagógico, no parece amoroso, solo parece silencio. Pero hay un punto que para muchos es el más difícil de aceptar. La humanidad ha evolucionado, descubierto, creado, reconstruido y seguido adelante sin ningún signo de ayuda divina. Todo lo que se ha construido, la medicina, la tecnología, la protección, la justicia, la ciencia, proviene de la capacidad humana, no de la intervención celestial. La ausencia de Dios no ha impedido el progreso. De hecho, este solo ha sido posible porque dependemos menos de la esperanza y más de la acción. Y antes de pasar al siguiente punto, donde la explicación final comienza a tomar forma y el silencio de Dios finalmente adquiere un significado claro, deja tu apoyo aquí. Si este contenido te hace reflexionar, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto ayuda mucho a mantener vivo este debate. Si hay algo que revela profundamente la naturaleza del silencio de Dios, es la forma en que las personas reinterpretan la realidad para mantener viva la creencia. Cuando sucede algo bueno, es una bendición. Cuando sucede algo malo, es propósito. Cuando no sucede nada, es silencio pedagógico. Es como intentar encajar todas las piezas de un rompecabezas, incluso cuando es obvio que no pertenecen a la misma imagen. La fe crea el molde y la realidad se ve obligada a ajustarse a él y no al revés. Este es el mecanismo psicológico más poderoso de la religión, convertir cualquier resultado en una validación. Pase lo que pase, la narrativa siempre tiene una respuesta preparada y eso anula por completo la necesidad de que Dios se manifieste. Al fin y al cabo, si todas las interpretaciones ya están programadas para mantener el sistema en funcionamiento, la ausencia deja de ser un problema y pasa a ser una parte esencial del engranaje emocional. Sin embargo, cuando eliminas esas interpretaciones y miras los acontecimientos de forma objetiva, todo cambia. Te das cuenta de que la vida transcurre sin dirección, sin guión y sin intención. El azar, la biología, la física, el comportamiento humano. Estos son los elementos que dan forma al mundo. Y de repente la explicación de que Dios lo quiso así se revela no como profundidad espiritual, sino como un artificio creado para evitar la incómoda sensación de que estamos navegando solos. Lo más interesante es que cuanto más observas este patrón, más te das cuenta de que la ausencia de Dios no es un evento aislado, sino un fenómeno constante, predecible y universal. No hay un solo momento en el que el mundo real haya demostrado la necesidad de una causa divina para funcionar. Simplemente funciona con caos, sí. Con dolor, sí, pero también con belleza. Evolución y aprendizaje genuino, todo impulsado por procesos naturales, no por intervención celestial. Y aquí surge la pregunta que abre el siguiente paso de esta reflexión.
Si el silencio de Dios es tan consistente, tan absoluto y tan compatible con la inexistencia, ¿por qué tantos siguen insistiendo en que Él está presente? La respuesta no está en la metafísica, sino en la estructura emocional que las personas construyen para sobrevivir a su propio miedo. La creencia en Dios, cuando se analiza en profundidad, revela una dinámica emocional que casi nadie admite abiertamente. Dios existe no porque aparezca, sino porque la idea de que no existe se considera insoportable. Esa es la raíz de todo. La ausencia de sentido, el miedo a la muerte, la imprevisibilidad de la vida. Todo ello crea una tensión psicológica tan grande que la mente humana prefiere aceptar a un ser silencioso y distante antes que aceptar la posibilidad de que no haya nadie guiando el camino. Lo curioso es que esta necesidad emocional acaba utilizándose como justificación para mantener viva una creencia que racionalmente no se sostiene. La gente dice que sintió a Dios, que percibió señales, que fue tocada espiritualmente. Pero si se pregunta cómo sucedió eso, las respuestas son internas, subjetivas, emocionales, nunca externas, verificables o concretas. Es como confundir la propia voz interna con una entidad externa simplemente porque parece más reconfortante. Y eso nos lleva a una conclusión inevitable. Dios para muchos es una respuesta emocional superior a la respuesta racional, no porque sea verdadera, sino porque es más fácil. Es más fácil creer que hay un propósito, que hay un plan, que hay alguien cuidando de todo, que aceptar la responsabilidad total de la propia existencia. La fe funciona como un anestésico. Elimina el impacto del caos, no el caos en sí. Pero aquí hay un giro importante que casi nadie percibe. Si Dios realmente existiera, su silencio no se interpretaría como consuelo, sino como indiferencia. Y esa indiferencia sería moralmente inaceptable. Es precisamente porque Él no existe que las personas pueden aceptar el silencio sin rebelarse. El vacío no puede ser cruel, solo el ser real puede serlo. Por lo tanto, el silencio divino solo es tolerable porque en el fondo, intuitivamente, todos saben que no hay nadie a quien culpar. Y esto nos lleva al siguiente paso, donde finalmente comenzamos a unir todas las piezas para comprender no solo porque Dios nunca aparece, sino porque la humanidad construyó la idea de que debería aparecer. La respuesta no involucra lo divino, sino la necesidad humana de crear significado donde no lo hay. Cuando juntamos todas las piezas, nos damos cuenta de que la pregunta por qué Dios nunca aparece no es solo teológica, sino psicológica. La ausencia de Dios no es una falla en la narrativa religiosa, sino su base. Si Dios apareciera de forma clara e incuestionable, toda la estructura emocional construida a lo largo de los siglos dejaría de existir. No tendrías fe, tendrías certeza, no habría templos, no habría sacerdotes, no habría intermediarios y, sobre todo, no habría dependencia. El poder de las religiones reside precisamente en administrar el silencio, no en explicarlo. Esto significa que la creencia en Dios prospera no a pesar de su ausencia, sino precisamente por ella. Porque un Dios que nunca aparece puede ser todo lo que uno quiera: justo, amoroso, vengativo, protector, distante, se adapta al corazón de quien cree. Y este tipo de maleabilidad emocional solo es posible porque Él no se manifiesta. Un ser presente tendría características definidas. Un ser ausente puede tener cualquier relato moldeado a conveniencia de quien lo interpreta. Pero hay algo aún más profundo en esta ecuación. La ausencia de Dios permite a las personas proyectar en él aquello con lo que no pueden lidiar dentro de sí mismas. Culpas, miedos, esperanzas, traumas. Todo puede atribuirse al invisible. Esta proyección es tan poderosa que incluso ante un silencio absoluto muchos insisten en que hay comunicación. Incluso ante la completa falta de pruebas, insisten en que hay presencia. Es un mecanismo emocional que no necesita realidad para funcionar, solo necesidad. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. El silencio de Dios no es un misterio espiritual, es un fenómeno humano. Un fenómeno que nace de la necesidad de crear un sentido mayor para una existencia que a menudo parece aleatoria. La idea de Dios es una respuesta emocional a una pregunta que nunca ha tenido una respuesta racional. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la pregunta, ¿por qué Dios no aparece?, tal vez nunca haya sido honesta, sino que siempre ha sido una forma de evitar admitir lo obvio. Y ahora, por fin, estamos preparados para afrontar la explicación que nadie se atreve a dar. Tal vez Dios nunca aparezca porque no hay nada y nunca ha habido nada que pueda aparecer.
Cuando uno afronta la realidad sin filtros religiosos, el mundo empieza a tener sentido de una forma cruda, pero honesta. Las tragedias dejan de parecer castigos, las coincidencias dejan de ser señales, las curaciones dejan de ser milagros. Todo se entiende por lo que realmente es. Consecuencia de causas naturales, elecciones humanas, casualidades, biología, física, química, comportamiento. La vida deja de ser un enigma espiritual y se convierte en un proceso observable, comprensible y real. Y ese es el punto más liberador de todos. Cuando te das cuenta de que no existe una entidad que lo controle todo, finalmente entiendes que la responsabilidad y la libertad siempre han sido tuyas. El silencio de Dios deja de ser una frustración y se convierte en una revelación. No aparece no porque te esté poniendo a prueba, sino porque el mundo nunca ha tenido espacio para una presencia divina real. El universo funciona sin supervisión, sin un propósito predefinido y sin expectativas sobre quién debes ser. Paradójicamente, es precisamente esta constatación la que devuelve el control de la vida a tus manos. Cuando dejas de esperar respuestas que nunca llegarán, empiezas a crear las tuyas propias. Cuando dejas de interpretar el azar como destino, empiezas a ver posibilidades. Cuando aceptas que no existe un plan mayor, empiezas a construir tu propio camino. El silencio que antes parecía un abandono se revela como libertad. Y entonces llega la verdad que muchos consideran incómoda, pero que se vuelve imposible de negar. Un Dios que nunca aparece no es alguien que está oculto, es alguien que no existe. El silencio no es un mensaje codificado, es solo silencio. Y todo lo que le atribuiste, fuerza, coraje, resiliencia, siempre vino de ti, siempre fue humano, siempre fue real, siempre estuvo a tu alcance. Por eso, al final de todo este análisis, la respuesta que nadie quiere admitir es también la más simple. Dios no aparece porque no hay nadie que aparezca. Y cuando finalmente aceptas esto, descubres algo que ninguna doctrina religiosa admitiría jamás. Nunca has necesitado a Dios para vivir, para actuar, para vencer, para comprender. Su ausencia no es una pérdida, es un reencuentro con la realidad y por primera vez contigo mismo.